Bodegas Luis Cañas es una bodega que gestiona más de 600 hectáreas aquí, en el corazón de La Rioja Alavesa. Es una bodega muy comprometida con la recuperación varietal. Hablamos de variedades casi extintas, como pueden ser Benedicto y La Mandón. Hoy hemos quedado con Rubén Jiménez, el director de viticultura, que nos explica un poco cómo es todo este proceso. Él, además, fue premiado como mejor viticultor del año 2023. Nos va a explicar cómo combina la innovación y cómo trabajan el legado vitícola de esta región. Rubén, antes de todo, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos viendo? ¿En qué lugar nos encontramos? Bueno, estamos en el mirador de Luis Cañas y tenemos la suerte de estar que nos rodea lo que es Finca El Palacio, que está rodeando a la bodega, y es un vino que vamos a catar luego. Vale. Es un viñedo que es algo inusual dentro de la zona porque es un viñedo demasiado grande para lo que estamos acostumbrados. En Bodega Luis Cañas al final tenemos muchísimo viñedo viejo, viñedo en el que no se hizo la concentración parcelaria y todas las parcelitas son muy pequeñas, muchas parcelas de 1000 metros, de 2000, de 3000 y esta es una parcela de 2 hectáreas. O sea, por eso digo que es una excepción, una de 2 hectáreas. Con 60 años, un viñedo ya muy viejo, pero con un tamaño considerable. Si no me equivoco, tú llegaste aquí en 2016, ¿Sí? después de haber asesorado, como a muchas otras bodegas Sí. en toda España. Sí. ¿Qué es lo que te sedujo de esta bodega? ¿Por qué sigues aquí después de tanto tiempo? Lo primero, te llama Luis Cañas, es una bodega de prestigio, con reconocimiento, y eso nos apetece a todos. Pero para mí lo fundamental es que cuando hablas en aquella época hablé con Juan Luis, teníamos una visión muy similar en muchos aspectos de cómo trabajar el viñedo, de cómo trabajar el vino, qué estilo de vinos, qué estilo, y de cómo cuidar también todo lo que acompaña al vino, ¿no? Toda esa gente, todos esos proveedores de uva, todos esos pueblos que son tan importantes, y compartimos mucho esa visión. Y también algo importante, que hablaba con Juan Luis, y espero yo serlo también así, que no tiene una visión hoy y dentro de 7 años va a ser exactamente la misma, ¿no? Yo, en el mundo he elaborado muchos vinos que hoy no me gustan, o he hecho muchas cosas en viticultura que hoy no haría, ¿no? Y vamos evolucionando, vamos cambiando, y veía en Juan Luis también esa inquietud y esas ganas de cambiar y de seguir evolucionando, seguir aprendiendo y seguir haciendo cosas diferentes. Que hay una filosofía compartida en cuanto al... Sí. Y eso fue la razón por la que decidiste venirte. Sí, sí. Vale. Antes nos comentabas que gestionáis 600 hectáreas. Son Más de 600. más de 600 hectáreas. En Familia Luis Cañas. En Rioja Alavesa. Vale. En Samaniego, en Bodega Samaren, estamos gestionando unas 111, 112 hectáreas y en Bodega Luis Cañas 497, 498. Eso son muchas hectáreas. Entonces, ¿cómo conseguís mantener el espíritu artesanal en tantas hectáreas que tenéis? Fíjate que son muchas hectáreas, pero no asusta el que sean tantas hectáreas. Si estás trabajando en otros sitios, en otros lugares, en que las hectáreas son las parcelas son mucho más grandes, no asusta. Puedes tener parcelas de 20 hectáreas, de 30 hectáreas, 50 hectáreas y se gestiona relativamente fácil. Aquí lo que asusta más que las 600 hectáreas son las más de 1200 parcelas. Que es fruto de lo que estábamos hablando antes, de un viñedo muy viejo, muy segmentado, microparcelas, en las que cada una tiene sus curiosidades que tienes que ir siguiendo, trabajándolas de manera diferente para que el vino sea también diferente. Y eso es una carga de trabajo tremenda, claro. Bueno, a ver, llevadera. Y es una carga de trabajo, sobre todo si te rodeas de talento. Y de mucho talento. Mucho en cuanto a personas, y que encima las personas que estén contigo que tengan mucho talento. Estábamos comentando antes, ¿cuánta gente tienes tal? Que estamos 11 personas trabajando conmigo. De las 11 personas, 3 ingenieros que saben de viña un montón, que están todo el día dando vueltas con el coche, viendo qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Estamos muy relacionados tanto con los proveedores como con la gente que trabaja con nosotros, explicándoles la forma que queremos de hacer las cosas, explicándoles, saben perfectamente cuando hay un problema, me llaman automáticamente, oye Rubén, pásate a ver no sé qué, que he visto algo y no me gusta, entonces estamos alertas, somos muchos ojos viendo los viñedos, no solo los que trabajamos, sino las 611 hectáreas es compartidas con nuestros proveedores de uva, que ellos también están alertas de cuando ven una cosa rara para lo bueno y para lo malo, de llamarnos corriendo y para echarles una mano. Y digo para lo bueno y para lo malo, porque una de las sorpresas que tuvimos hace 3 o 4 años es cuando nos llama un proveedor de uva en plena vendimia y nos llama, oye, súbete a ver esto, que pasa algo con una uva. Joder, ¿qué pasa con una uva? Me manda una foto y era un tempranillo que había mutado la mitad del tempranillo a blanco y la otra mitad del tempranillo se había quedado tinta. O sea, el mismo racimo teníamos... El mismo racimo, la mitad blanco y la mitad tinta. Vale. Y le digo, hostia, pues subo ahora mismo, digo, márcame la cepa que subo yo ahora mismo a verla.
Coge el chico, me llama a los 3 minutos, Rubén, súbete cagando leches, porque ya me han marcado la cepa. Dice, pero no se le ha ocurrido al chico mejor manera que marcar la cepa que cortarla. Y había cortado el sarmiento. Dejé lo que estaba haciendo, cogí el coche, subí corriendo a Rivas de Tereso, cogimos la Bastida, pero bueno, subimos corriendo, cogimos un único sarmiento de una cepa de tempranillo, había mutado y teníamos la mitad del racimo blanco y la mitad tinto. La había cortado, ese sarmiento se iba a secar y se iba a perder para siempre. Entonces subimos corriendo, gracias a que el viticultor estaba avisado, sabía que estábamos haciendo esa recuperación varietal, sabía que esas cosas nos interesaban, nos llamó, subimos corriendo, la cogimos, fuimos corriendo a Navarra para que la metieran en una cámara, la conservaran y pudiéramos como injertar. una reanimación de una persona, pero de la viña. Casi, wow, casi. Wow. ¿Y cómo acabó eso? ¿Cómo es posible esto? Pues eso acabó en suspense, porque eso pasó en el año 2021, si no recuerdo mal. Al año siguiente granizó. Al año siguiente no echó uva fruto del granizo del año anterior. Entonces no sabemos si esa mutación va a ser permanente, va a ser reversible o va a evolucionar y va a ser completa. ¿Se va a quedar el tinto con el blanco? Se va a quedar tinto o blanco, que sería chulísimo. Lo más seguro es que sea reversible y la mutación vuelva a ser toda la uva otra vez, aparezca como tinta. A ver, que bueno, pues sería entonces algo anecdótico y nos quedaríamos un poquito frustrados. Bueno. Y lo mejor que nos puede pasar a nivel de bodega, a nivel de comarca, a nivel de denominación, es que la mutación se completase y tuviésemos un nuevo clon de tempranillo blanco. Nacido naturalmente claro. Como el que hay. Todas las mutaciones, todos los clones son naturales. ¿Vale? El caso es que todo el tempranillo blanco que tenemos plantado actualmente aparece de una única cepa que apareció, no recuerdo si es en el año 85 o en el año 88, en Murillo de Rioleza, que un agricultor también pues, llamó a los servicios técnicos del FIDA, fueron a verlo, lo cogieron, lo marcaron, Y el problema es que ese clon está un poquito enfermo, tiene una virosis que no es muy grave, le permite vivir y hacemos unos vinos fantásticos con ella, pero tiene esa pequeña virosis y tiene la incertidumbre de que no es muy segura en la producción. Tiene un poquito de variabilidad de un año a otro, sobre todo los años que son complicados en el tema de la floración, climatológicamente complicados. Entonces, si tuviéramos otro clon de tempranillo blanco diferente, pues sería enriquecer más todo nuestro acervo, pudiéramos hacer vinos un poquito diferentes, porque seguro que son parecidos pero no son exactamente iguales, claro. Y saldríamos ganando todos. Ya. Ahora, cuando explicabas esto, mencionabas la recuperación varietal, que creo que es un tema muy interesante el que tratar. Estamos rodeados en un mar de viña vieja y sé que trabajáis con proyectos para recuperar uvas como Benedicto o Mandón. ¿Cómo nace esta idea? ¿Por qué hacéis esto? ¿De dónde surge? A ver, de hecho, nosotros no es que el proyecto sea recuperar Benedicto y Mandón. El proyecto es recuperar todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que seamos capaces. Desde que estaba estudiando en la universidad, escuchaba a Juan Carlos, iba a clase de Juan Carlos, de Fernando, y les oía hablar de la recuperación que hicieron ellos en su día aquí en Rioja, y siempre había sido algo que a mí me había apasionado. En otros sitios en los que había estado trabajando, pues también hice una recuperación clonal de tempranillos que ponían la hoja roja para Martínez la Cuesta, alguna variedad recuperada en un vino que estuvimos elaborando en Bodegas Tarón, unas cepas viejas que fuimos encontrando en Fonzaleche, que creo que era, si no recuerdo mal, de Berta Valgañón, que hace unos vinos fantásticos, pues creo que una cepa también, y yo siempre es algo que tenía en mi cabeza, el recuperar variedades. En Jimileo había una variedad apirena, también hija de tempranillo, pues, que la injerté en mi jardín, la que cogí donde Berta, la que cogí en Martín en la Cuesta, la que cogí en mi pueblo, en Jimileo, apirena, y las tenía puestas en el jardín de casa de mis padres. Entonces, cuando vine aquí y te encuentras tanto viñedo viejo, con tanta mezcla varietal, para mí era un sueño. Entonces, hablas con Juan Luis, con John, con Iñaki y ves que ellos le ven eso como una gran oportunidad, entonces ya nos ponemos todo el equipo a trabajar y empezar primero en pensar en no perderlo, ¿no? Al final tenemos una cuenta atrás, que es lo que nos van a durar los viñedos viejos, que no sabemos cuánto nos van a durar. Cuando se acaben los viñedos viejos se va a acabar el tema de recuperar variedades minoritarias. Entonces, iniciamos el proceso en empezar a buscar, a conseguir cuantas más variedades minoritarias mejor, ponerlas en un viñedo joven y a partir de ahí, una vez que es el viñedo joven, tenemos un montón de años por delante para seguir estudiándolas, para conocerlas agronómicamente, enológicamente y ver hasta qué somos capaces de hacer con ellas. O sea, porque al final la Rioja tradicionalmente se asocia con la uva tempranillo, pero no es una realidad. O sea, sí, hay muchísima tempranillo, pero realmente hay muchísimos proyectos que están dando valor a otras variedades.
¿Cómo ves el futuro del ensamblaje en Rioja, del coupage? ¿Crees que va a seguir evolucionando, va a cambiar un poco la tendencia? Mira, yo hasta no hace mucho decía que los consejos reguladores, tarde o temprano, tendrán que afrontar el tema del cambio varietal. Ahora yo creo que ya no es una cuestión de cuándo va a ser, sino que hay que hacerlo cuanto antes, porque sí o sí ese debate lo tenemos que tener todos y en todos los sitios. Y cuanto antes se haga, mejor, y mejor estaremos preparados para que dentro de 20 o 30 años tener soluciones. No podemos dentro de 15 años llevarnos la mano a la cabeza y decir todos, hostia, pero ¿qué hacemos ahora con vinos de 16 grados, con pH de 3, de 4,1, de 4, de 4,2? No, tenemos que empezar a trabajar ya y poner las soluciones ya para el problema que a todas luces se nos viene encima. Es que es complicado, entonces realmente debe ser una labor de la suma de muchos viticultores y proyectos que remen hacia la misma dirección, porque si no... Sí, pero yo creo que ahí nos vamos a poner de acuerdo. ¿Crees que es algo común, que estáis...? Sí, si hablamos de hace 8 o 9 años, pues seguramente no mucha gente entendiera que por qué vas a recuperar variedades viejas, variedades que si se dejaron de utilizar, y eso se decía, si se dejaron de utilizar será por algo. Será por algo, ¿no? Sí. Ya, bueno. Y ahora nos estamos dando cuenta que muchas veces se dejaron de utilizar porque producían poco, pero lo que producían eran auténticos tesoros. Claro. ¿Vale? Entonces, en una viticultura en la que primaba el llenar las bodegas, porque lo que necesitábamos era comer todos, vender y darnos a conocer y dar de comer a un montón de gente, se entiende, pero hoy que gracias a Dios esas necesidades las tenemos cubiertas, que nos planteamos otras cosas y queremos hacer otras cosas, esas variedades vuelven a tener un protagonismo muy presente. O variedades que se dejaron de cultivar porque no llegaban a madurar. Estamos ahora todos en el tema del calentamiento global y es un hecho. Hace 40, 50, 60 años Luis Cañas decía que su uva buena, su vino bueno es el que llegaba a 12 grados y medio. Yeah. Y no tenía que hacer tanta analítica y no tenía que mirar tanto y no tenía que salir tanto, porque en Villabuena hace 60 años la uva que tenía 12 grados y medio tenía color, tenía tanino, tenía aroma, estaba equilibrada. Hoy, por desgracia, nos encontramos a veces con uvas que tienen 14 grados y no están maduras. Y no tienen color, tienen taninos verdes, ásperos, astringentes. Entonces tenemos que hacer algo para que eso no vaya a más. ¿Alguna vez te hemos escuchado mencionar las palabras erosión genética? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué quiere decir? A esto, a lo que estamos hablando. Teníamos, si García de los Salmones citaba en 1912 que en Rioja se cultivaban 44 variedades de uva. En 113 años hemos pasado de cultivar 44, o que había 44 variedades de uva, a tener autorizadas en el Consejo Regulador 14, pero que de manera, entre comillas, industrial se está trabajando con 3 variedades de uva. O sea, de 44 hemos pasado a trabajar con 3 en 110 años. Eso es la erosión genética. Hemos perdido un montón de variedades por el camino. Entonces, nosotros el principal objetivo del proyecto de recuperación varietal era ese. Vamos a coger cuantas más seamos capaces, mejor. Las vamos a poner en un viñedo joven y que esté con nosotros los próximos 40, 50, 80 años. Claro. Y esas ya no se van a perder. Porque teniendo una cepa, teniendo 2 cepas de cada una de esas variedades, ya no se pierden. ¿Vale? Eso es evitar la erosión genética. Y esta erosión ha sido propiciada por lo que decías antes, el interés económico de producir más volumen y mayor producción, ¿no? Es una de las razones principales. A ver, una de las razones, y no solo la razón, sí que es cierto lo que estábamos hablando, que es que antes había muchas variedades que no maduraban. Entonces, el tempranillo, que es la reina y que tiene que seguir siendo la reina y la protagonista de Rioja, que maduraba muy bien, que no da demasiado trabajo, que no tiene especial sensibilidad a enfermedades que nos den muchos problemas, que es productiva, claro. Joder, es que solucionaba muchos problemas. Entiendo que se tirase por el camino de potenciar el tempranillo. Hablabas también, decías, es que en Rioja se asocia al tempranillo, pero en los últimos 40 años. No sé el año exacto, claro. Pero hasta 1970 y muchos, 80 y pocos, había más garnacha que tempranillo. Y sin embargo parece que todos eso se nos ha olvidado, ¿no? Y que pensamos todos en tempranillo. La mala fama que cogió la garnacha. Cogió muy mala fama, seguramente no por culpa de ella, sino también por culpa muchas veces de los enólogos, que no éramos capaces, no la elaborábamos, claro. Efectivamente, y sin embargo ahora bien trabajada, vemos que la garnacha es una uva y da unos vinos fantásticos, pues sí, hay muchos proyectos de garnacha aquí en Rioja que realmente es algo excepcional. Increíbles, vale. Y con una resistencia a la sequía increíble. También. De cara a los próximos años, la garnacha es una herramienta fundamental. En general, ¿crees que ha habido un cambio de mentalidad en los viticultores y elaboradores de Rioja en cuanto a prácticas sostenibles y cuidado de la biodiversidad, cuidado del viñedo? A ver, yo creo que ha habido un cambio en todo,
primero de las bodegas, y de las bodegas al final, las bodegas y los técnicos que vamos de la mano, al final eso va haciendo un poco de lluvia fina, ¿no? Tú le vas hablando a un viticultor, le vas explicando que esa no es la manera de trabajar. Al principio comentábamos antes el tema de la poda de respeto, pero luego muchos me dicen, pues que sepas que cuando voy a hacer un corte me acuerdo de ti. Pues algo estamos consiguiendo, ¿no? Y la sostenibilidad, la biodiversidad, es que va de la mano de todo, las variedades. Los viñedos son mucho más resistentes cuando tienes mezcla varietal dentro del propio viñedo que cuando tienes un monocultivo de un monoclon de tempranillo, que son mucho más sensibles y susceptibles a que pase cualquier cosa. Si viene un año muy seco y el tempranillo, sabemos, no tiene regadío y sabemos que funciona no del todo bien cuando tiene escasez de agua, pues a lo mejor tienes toda la uva complicada. Si esa misma parcela tienes en la zona antes, lo que hablábamos antes de las cabezadas, pues si tienes Viura, tienes Malvasía en la zona un poquito más seca de la zona alta, si a lo mejor tienes unas garnachas y tienes unos gracianos, pues ese viñedo va a funcionar mejor esos años complicados. Va a mantenerse, va a poder subsistir ante... Eso es. Vale. Y luego, y el tema, por ejemplo, el cambio más radical que hemos tenido es el tema de la hierba. Hace 30 años, 20 años, el que tenía una hierba en el viñedo era señalado, era un guarro. Loco, Ese día no entraba al bar porque sabía que todos iba a ser la comidilla y las risas de todo el mundo. Y hoy, por suerte, eso está cambiando. Entendemos que los viñedos tienen que ser diversos, no podemos tener, imagínate Rioja Alavesa, que si miramos ahora, solo se ve viña. O sea, tenemos un monocultivo. Si además de tener un monocultivo nos cargamos los árboles, nos cargamos los ribazos, labramos y quitamos todas las hierbas, no es que tengamos un monocultivo, es que tenemos un desierto. Claro. Porque no tendríamos un montón de mamíferos y de animales pequeñitos que viven con nosotros, no tendrían sitio donde refugiarse, sitio donde aparearse, sitio donde esconderse, y así con estos ribazos, con árboles, con hierba, pues artrópodos se podrán vivir, las flores, y eso ha cambiado totalmente. Sí, es verdad que tú ahora te paseas y ves mucho más verde y mucho más flores y es como un escenario completamente distinto a lo que recordamos de hace 15, 20 años, ¿no? Y también cómo son las palabras, O sea, hace 20 años hubiéramos estado, mira qué bonito, mira qué bien tiene la viña ese. Porque qué limpita, qué cuidadita, claro. Qué limpia, que la tiene preciosa. Y hoy cuando ves una hierba que veíamos antes amapolas, veíamos margaritas, y decías, joder, qué viña más bonita, con las flores, con la hierba, ¿Y esto qué es? Y huele esto y claro. Sí, el romero, el tomillo, y cómo va cambiando también el lenguaje y la cabeza, sin darnos cuenta que vas cambiando y te das cuenta que estás diciendo cosas que hace 10 años pensabas de una manera... fuera de lugar completamente. Sí. Que nos pasará lo mismo dentro de 10 años. Sí, probablemente. Escucharemos esta entrevista y diremos, pero hostia, ¿cómo pensábamos? Pero bueno. Sí, ¿qué hacían, no? Sí. Rioja, ¿Qué hacíamos? Rioja tiene la suerte de ser una denominación, una marca internacional, pero sí que es verdad que tiene cierta resistencia al cambio. ¿Crees que eso es verdad? Sí. Y es un hecho y lo estamos demostrando año tras año. Al final sí que Rioja es un elefante, ¿no? es un monstruo tan grande que cuando va dando los pasos los va dando muy despacito. Vale, y tenemos que entre todos animar, y lo primero que tenemos que decir es que Rioja somos todos, que muchas veces parece que hablamos del Consejo Regulador como si fuera un órgano abstracto, un órgano que no va con nosotros, cuando Rioja somos nosotros. Y lo que tenemos que hacer es impulsar, que poco a poco vayamos haciendo esos pequeños cambios que van a ser necesarios. ¿No crees que es difícil, o sea, es difícil innovar sin traicionar a la tradición? ¿Crees que se percibe un poco así cuando se...? Yo creo que no, yo creo que muchas veces, además, el de innovar sin perder las raíces, porque si ahora, voy a decir una estupidez, si innovamos metiendo un montón de Merlot, un montón de Malbec en Rioja, estaríamos retrocediendo, estamos cambiando la esencia de lo que es Rioja, que es tempranillo, que es garnacha, estaríamos cambiando nuestra identidad por hacer un vino totalmente diferente que seguramente la gente no entendería. Y sí sería una innovación, y sí sería novedoso, y sí sería... Sí. Pero estaremos perdiendo nuestra esencia. Si conservamos nuestras raíces, pero sí hacemos que la gente, por ejemplo, pueda diferenciarse más, eso será un paso adelante. Que la gente pueda hablar de viñedo, que la gente pueda hablar de tierra, que la gente pueda hablar ni siquiera de pueblo, porque a lo mejor no es la palabra pueblo, pero sí de zonas que son en común y que se pueda poner dentro de la etiqueta, mira, es que este vino viene de esta zona, porque tiene estas características de suelo, de clima, de lo que sea. Eso habrá mucha más gente que estará mucho más cómoda dentro de la denominación y al consumidor también entenderá por qué unos vinos cuestan unas cosas, por qué otros vinos cuestan otras, que vinos tiene que haber de todos los precios, porque al final ni todos los días te apetece el mismo vino, ni a todas las horas, ni en verano ni en invierno te bebes el mismo vino, ¿no? Ni todos los días. Entonces tiene que haber de todos los estilos, de todos los precios, pero tenemos que entender por qué un vino cuesta una cosa
y otro vino cuesta otra. Y así sería manera de entenderlo. Mira, por ejemplo, mira qué sencillo sería una forma de innovar, que es algo que además tenemos que hacer sí o sí. He puesto el ejemplo de dos variedades francesas famosas que hacen vinos estupendos. Vale. Con todas estas variedades que estamos recuperando nosotros y otra gente, nosotros ahora que hacen unos vinos fantásticos, eso debería estar el consejo ágil a la hora de ver cuáles nos pueden resultar de ayuda de cara al futuro para combatir el cambio climático y cuáles nos pueden aportar un perfil, sin perder la esencia de Rioja, pero un perfil diferente que nos permita también llegar a otros nichos en el mercado internacional. ¿Y crees que están por la labor de hacer eso? Yo creo que entienden, que saben que es algo que tienen que hacer, pero que luego a la hora de tomar las decisiones, insisto, son Cuesta, ¿no? muchos intereses, mucha gente opinando y cuesta dar los pasos. Pero yo creo que sí que son receptivos. Nosotros hemos estado con ellos, sentados con los técnicos en la bodega, les hemos dado 2 años, si no recuerdo mal, seguidos, les hemos dado a catar los vinos que hemos elaborado monovarietales, están con muchas ganas de saber, de darnos datos, a ver cómo, y la acidez, qué acidez tienen, y qué pH, y cuándo maduran, y qué grado alcohólico, porque entienden que va a ser una solución. Otra cosa es lo que entiendan y otra cosa es cómo seamos capaces ahora de legislar todo eso y que llegue a las bodegas y llegue en su día al consumidor. Es un proceso lento, pero acabará siendo un... Tiene que ser, tiene que ser. No podemos quedarnos anclados en lo que tenemos y que nos encontremos un problema dentro de 15 años. Para no tener un problema dentro de 15 años, tenemos que poner las soluciones hoy. Empezaría con acciones. Últimamente, la Rioja, la Denominación de Origen Calificada de Rioja, ha estado trabajando mucho en zonificación, hablando de viñedos singulares. ¿Crees que esto ayuda realmente al consumidor final o le hace más lioso, más confuso entender la zona y los vinos? A ver, yo creo que ayuda. Todo lo que sea clarificar de dónde viene un vino, por qué tiene estas características este vino, eso siempre va a ayudar. Ahora tendremos que encontrar también la forma de transmitírsela, de trasladarla al consumidor, y la que dices, no hacerle un lío. Pero también tenemos que entender que La Rioja, 66.000 hectáreas, pues, y tener solo 3 zonas diferenciadas, ¿no? tres subzonas, y decir que el vino de Logroño es igual que el de Haro y que el de La Bastida es igual que el de Ollón y que el de... Pues seguramente no tenga mucho sentido. Tienen que permitir que la gente pueda... y a lo mejor, mira, lo decía antes, y a lo mejor ni siquiera es de pueblo. Tú fíjate, un pueblo tan grande como San Vicente. No es lo mismo un vino elaborado al lado del río Ebro con suelo arenoso en San Vicente que un vino elaborado en las laderas de la Sierra Cantabria, con una diferencia de altitud de más de 200 metros, aunque apenas en distancia estén 6 kilómetros, 7 kilómetros. No puede ser de San Vicente y que entren los dos bloques, porque entonces es cuando considero que sí que estaremos confundiendo, porque tendremos vinos totalmente diferentes que saldrán al mercado con la etiqueta de vino de San Vicente y no se parecerán. Mismo nombre, claro. Efectivamente. Entonces, si hablamos de zonas, climatológicamente, cómo se comportan estos territorios, qué suelos tenemos, ahí yo creo que ganaremos las bodegas, porque nos permitirá hacer cosas diferentes, nos podrá diferenciarnos y ganará el consumidor, porque sabrá por qué un vino es así o por qué otro vino es de otra manera. Vale, vamos a cambiar de tema porque hace un par de años fuiste nombrado mejor viticultor por Tim Atkin. ¿Qué tal sienta eso y en qué proyectos o qué te ilusiona ahora? ¿En qué estás trabajando? Joder, pues sienta de puta madre, pues una alegría muy grande para mí y para toda la bodega. Al final, ten en cuenta que me lo dan a mí. Es compartido con el equipo. Es compartido en representación de todo el equipo, ¿vale? Pero sí, con mucho orgullosa, no tanto como mi madre, que mi madre ese día estaba pletórica, pero con mucho orgullo y con muchas ganas, ¿no? Lo que también es dar un nuevo impulso, ¿no? De, joder, pues a lo mejor estamos haciendo alguna cosita bien, venga, pues hay que tirar para adelante, coger más fuerza y tirar más para adelante. Vale, y ahora si tuvieras que remarcar una labor que te está llevando más tiempo, que estás especialmente concentrado en ella, ¿qué es? Pues te voy a marcar 2, por lo menos. Las que quieras. Porque una es una que no me gustaría ocuparme de ella y es esta primavera que tenemos tan lluviosa, que nos recuerda un poquito al 2020, aquel año, el año nefasto del COVID, que estábamos todos en casa y no hacía nada más que llover toda la primavera, lloviendo, no mucho calor y lloviendo, y tenemos una primavera que recuerda un poco a eso. Y el año 2020 hubo mildeo. Hubo bastantes zonas que les afectó un hongo, con el agua evidentemente los hongos, y hubo mildeo.
Y todavía no hay el run de gente que dice, pues no sé dónde han encontrado una mancha de mildew, en no sé qué el sitio. Ya, como que acecha Sí, sí, nos está rondando, entonces estamos ahora todos muy preocupados de tener el viñedo bien sano, bien protegido, para que no haya ningún tipo de problema y poder que la viña trabaje bien, que podamos tener vinos y uvas de calidad y hacer los vinos fantásticos. Entonces de eso no me gustaría ocuparme, Vale. me gustaría que dejase de llover ya y no preocuparme de eso, y hay muchas cosas que nos preocupan, ¿no? Pues sobre todo el tema del suelo. El gran desconocido de la viticultura. No sabemos prácticamente nada del suelo, o mejor dicho, no sabemos prácticamente nada de toda la gente, de todos los microorganismos que viven dentro de los suelos, de las interacciones que tienen entre ellos, de cómo esas interacciones interfieren, algo sabemos, pero cómo interfieren con nuestras cepas y cómo eso se transmite luego a la uva y al vino. Quizás el siguiente gran área de estudio, ¿no?, que debemos hacer para entender realmente qué sucede aquí debajo y cómo afecta. Fíjate que ahora no recuerdo la cifra, pero siempre se pone el ejemplo, ¿no?, de en un gramo de suelo hay más seres vivientes que... Tal, o el 25% de la biodiversidad la tenemos debajo y no la conocemos y sabemos muy poquito, ¿vale? Y además es tan difícil, ¿no?, con tanta gente, tantos seres vivos conviviendo en un espacio tan pequeño, cómo es la relación entre ellos y cómo es ahí, claro, eso es, ¿eh? Claro, vale, quizá la mineralidad de la que habla mucha gente, a lo mejor esa mineralidad no es tanto la tierra, sino es los microorganismos, que al final es lo mismo. Es los microorganismos que están viviendo y provocan en la tierra. estos efectos después en... Sí. Vale, siempre pedimos que la persona que entrevistamos pues, nos ofrezca un vino de su elección y que nos cuente un poco la razón, y tú has elegido el Palacio, que a pesar de yo conocer Luis Cañas, este vino no lo conocía. Entonces cuéntanos un poco... Nos queda 30 segundos para probarlo. Pues porque estamos en el Mirador y el Mirador está rodeado, como comentábamos al principio, estamos rodeados del Palacio, uno de nuestros viñedos parcelarios, que es un viñedo con mucha personalidad, es un viñedo, aparte de que rodea la bodega, un viñedo que tiene Graciano, que tiene Viura, que tiene el Tempranillo, que tiene un suelo, hablábamos antes de suelos de Rioja Alavesa, pues este es un suelo típico de Rioja Alavesa, una pequeña inclinación, una laderita, arcillo calcáreo, se ve blanquecino, siempre arcilloso, es un suelo duro, difícil de trabajar, que por eso lo tenemos con tanta hierba, aparte de la biodiversidad que hablábamos, para que también esta hierba nos permita todos esos seres que tenemos ahí viviendo que vivan también en las raíces, que nos vaya ayudando a penetrar el agua, que nos permite en esta época, si tenemos que hacer un tratamiento extra porque llueve demasiado, nos permite con la hierba entrar con el tractor perfectamente y trabajarlo. Y luego me gusta mucho por la personalidad que tiene. Comentábamos antes de los viñedos singulares. Joder, si nosotros por cumplir la normativa de viñedo singular, pues teníamos cienes y cienes de viñedos. Entonces, nosotros lo que queríamos es que todos nuestros viñedos parcelarios, viñedos singulares, tuvieran tipicidad, que fueran diferentes unos de otros y que todos fueran buenos. Y la impronta que tiene del Graciano, del suelo arcillo calcáreo, cómo se conjunta ese Graciano con ese Tempranillo, con ese suelo, es maravilloso. Vale, es muy interesante. Y ya para terminar, me gustaría también que nos recomiendes algún proyecto, algún vino, algún viticultor, alguna bodega que te haya sorprendido recientemente, que creas que merece la pena destacarlo. Joder, pues yo creo que, mira, ahora estamos en un momento complicado. Rioja está en un momento complicado. Y estando en un momento complicado, creo que nunca había tenido tantos proyectos pequeños de gente tan bien preparada, con las cosas tan claras y haciendo vinos tan fantásticos como lo que se están haciendo ahora. Y coger uno pues es complicado porque hay de verdad que hay un montón de gente. Gonzalo de Santurnia, Carlos Mazo de Vinos en Voz Baja, Berta Valgañón, la familia Cupani, la familia Aguiluz de Cupani, que están haciendo cosas increíbles, Álvaro Loza, José Gil, o sea, hay un talento increíble. Pues es un indicador buenísimo de lo que se está haciendo y del trabajo que hay por hacer todavía, ¿no? Lo que hablamos o sea, que cuando las cosas se calme, el mercado recupere un poco el tono y estemos todos un poquito mejor preparados, yo creo que vamos a llevar unos años en Rioja buenísimos, de vinos increíbles, vinos con una personalidad, porque cada uno hace su cosa a su estilo, muy diferentes unos de otros, muy centrado en su pueblo, en su viña que heredó de su abuelo, y vamos a tener un momento genial. O sea, la gente joven está viniendo con joven, fuerza y con... Y no tan joven, pero muy preparadas, muy viajados, que han catado muchos vinos
que saben lo que quieren, valientes, porque al final muchas veces no tienes miedo, joder, este vino a mí me gusta mucho, pero ¿qué pensarán los demás si no se parece? Pues es que eso es lo interesante, joder, que no se parece, que habla de tu viña, de tu parcela, de Y tu también bodega. forma parte de esta región, o sea, Sí, al sí. final es igual de válido, igual de... Vale, vale. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Rubén, ha sido un placer Chin, y chin. nos volvemos a ver pronto. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.